Gloria a Dios. A Jesucristo. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema que es el examen de conciencia. Título medio aburrido. También lo podemos titular La conciencia del adorador verdadero. Un poquito más largo. Por eso más corto, examen de conciencia. En realidad, ¿por qué la conciencia del adorador? Porque ya no estamos en el mundo ni en la carne, ¿verdad? Hemos recibido una vida nueva, una nueva conciencia. Estábamos muertos en delitos y pecados y no teníamos mucha noción de las cosas de Dios. Como Pablo escribe también a los Efesios, eran ajenos a la vida de Dios, haciendo la voluntad de la carne, de los deseos, siendo enemigos de Dios en vuestra mente. Entonces vimos que en la cruz se nos ofrece una reconciliación, ¿verdad? Pero también es verdad que Pedro en su carta advierte y amonesta cuando dice: pero el que no tiene estas cosas es ciego, habiendo olvidado la antigua purificación de sus pecados. O sea que hay una continuación a partir de ahí en nuestra relación con Dios, porque Dios nos recibe, nos abre la puerta de su casa, y hoy tenemos la posibilidad de acercarnos, como ya comencé este año compartiendo un tema que con esto se va a profundizar, que es el acercarnos a Dios, ¿verdad? La comunión con Dios, el acercarnos, el estar cerca de Él, es lo que nos va a dar la madurez, el estar en luz, el estar en compañía, de caminar de la mano de Dios, como Enoc, que caminó con Dios. Eso es lo que todo adorador verdadero tiene que tener presente. Porque si no está el Señor primero, están los ídolos. O está el Señor o los falsos dioses que nosotros elijamos. Y para hacer una introducción vamos a leer en el Salmo 145, del 18 al 21, esos versículos. El Señor está cerca de todos los que le invocan. Sí, de todos los que le invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. ¿Hasta cuándo? Hasta el último, 21. Alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. Amén. Entonces el 18 nos dice que Dios está cercano a todos los que le invocan, a los que le invocan de verdad. Por eso el examen de conciencia tiene que ver con que si nosotros realmente estamos invocando a Dios de verdad, de todo corazón, o estamos buscando otra cosa. No estamos buscando a Dios, sino algún favor por portarnos bien, por cambiar un poco la vida, dejar de mentir un poco, dejar de hacer aquello, y bueno, capaz que Dios me bendice un poquito y ya con eso sigo mi camino. Pero ese no es el llamado que tenemos, porque dice que cumplirá el deseo de todos los que le temen. El deseo de los que le temen. Y ese temor tiene que ver, como decíamos, yo estoy hablando con Sebastián, recordaba que Dios está en los cielos, es el Señor y nosotros somos las criaturitas, los pequeños hombres y mujeres de polvo que pasamos en esta vida muy rápidamente, y tenemos el privilegio, la oportunidad de acercarnos y ser guardados por Él, ser salvos y bendecir su santo nombre, como dice acá, eternamente y para siempre. Amén. O sea que es Él el que está presente. Si realmente estamos invocando a Dios de todo corazón y no estamos pensando a ver cómo arreglo mi situación laboral,
a ver la novia que quiero, el auto que quiero cambiar, esas cosas que no tienen que ver con la vida íntima, la verdad en lo íntimo, la sabiduría de Dios, esas cosas que... Y esto que digo tiene tanta importancia la conciencia, porque nosotros podemos estar acá hoy, ustedes pueden estar sentados acá, yo no puedo leer la mente de nadie, pero estoy seguro que les pasa que pueden estar en cualquier lado, pero pueden estar pensando en cualquier otra cosa. Sí. Pueden estar pensando en los problemas que tienen, en cómo voy a solucionar esto, en la tristeza que me produce esto, en el deseo que tengo de aquello. Entonces, cuando vamos a la conciencia, a una conciencia que está en paz con Dios, que recibe la paz del Señor, que el mundo no puede turbar, que el mundo no puede quitar, entonces ahí la conciencia que vos, como dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Mi conciencia me acompaña a todas partes. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, ¿no? Entonces, eso está dentro tuyo y el mundo puede ofrecerte, sí, viajás a Aruba, vuelo de primera clase y vos te afanás por eso y pensás qué lindo sería, pero vos podés llegar a Aruba y estar pensando en los problemas que tenés y nunca estar satisfecho. ¿Cómo voy a poder pasar? Claro. Y lo que estamos buscando es que uno tenga un gozo inefable y glorioso, una conciencia de adorador, del que tiene a Dios en los cielos y nada desea en la tierra sino a Dios, porque Dios está primero. Dios es mi roca y mi fortaleza, es mi porción y es mi deleite. Y te deleitas en el Señor y pensás en Él y dices, Señor, ¿cómo puedo servirte? Por eso cuando llegamos a un punto cuando dice, no hablemos de palabras nada más, sino de hecho y en verdad, porque ahí nos va a introducir Juan al amor hacia el prójimo, en guardar los mandamientos que tiene que ver con amar a los demás, hacer el bien, etc. Y tiene que ver con esto, examen de conciencia. ¿Qué me dice mi conciencia? Pues si hacemos un paso anterior, la fe, dice Pablo que examínense si están en la fe, a no ser que estén reprobados. Jesucristo está en ustedes, a no ser que estén desaprobados. O sea, que estén viviendo en pecado. Dice que practica el pecado, dice Juan en su carta, no es de Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros practicamos la justicia, somos justos como Él es justo. Entonces, esas cosas las vamos a ver porque dijimos que acercarnos a Dios, cuando dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y he puesto en el Señor mi esperanza, dice el salmista. ¿Por qué? Sí, porque si en el mundo los impíos prosperan y yo lavo mis manos en inocencia, no me va mejor, me va mal, ¿qué pasaría? El salmista tiene esa crisis. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ser como todo el mundo? ¿O voy a permanecer fiel a la esperanza que Dios me dio de recibirme en gloria? Como me dice, me has tomado de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y me recibirás en gloria. Entonces eso es un día a día, una conciencia que te acompaña las 24 horas. La adoración, los pensamientos. Cuando dice, son llevados de acá para allá por todo viento de doctrina. Así también pasa con todo viento de este mundo, con todas las noticias, con todas las cosas que te dicen, la opinión, lo que te quieren vender, lo que no te quieren decir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque no estamos en comunión con Dios. Si estuviéramos en comunión con Dios, como Pablo decía, tengo poco cuidado de lo que piensen, de si me juzgan, si no me juzgan, porque él procuraba tener limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. Nadie lo podía denunciar con justa razón a Pablo porque estaba haciendo la voluntad de Dios y con eso le bastaba, por más que la llevara bastante difícil, ¿no? Vamos a leer en 1 Juan 1, vamos a ir, y antes, en Hebreos 10, en Hebreos 10, 22, que es un poco el pivot de los estudios. Primero vamos a hablar de Hebreos 10, 22. El pivot de cuando. ¿Saben lo que es el pivot? Sí, no mucho. Nadie juega al básquet. El pivot es el pie que dejas en el piso y vos podés mover el otro, pero este no lo podés mover.
Entonces cuando vos tenés, cuando vos tenés el pie de pivot, podés hacer esto y siempre con este pie. Basquetbolista retirado. Buen profe. Pero se entendió el concepto, ¿no? Este versículo es del pivot de lo que va a venir. Lo hemos usado. Es donde vamos a pararnos para analizar lo siguiente. Lo usamos varias veces ya con respecto al acercarnos a Dios. Amén. Teniendo en cuenta que en Hebreos nos muestra a Jesucristo presentándose por la ofrenda de su cuerpo mismo, su sangre, en el cielo, por nosotros ante Dios. Amén. Entonces, eso hizo posible que los judíos que tenían que ir a adorar a Jerusalén, al templo, llevar los sacrificios, los animales y todo, Él ya lo dio por terminado porque lo hizo Él una vez y para siempre. Entonces nos dice, no necesitan traer nada, pero sí una cosa, que dijimos la otra vez, un corazón. El corazón. Ya lo vimos en otro estudio y hoy lo recordamos. El corazón, con un corazón sincero. No podemos llevar de hipocresía, ¿qué vamos a ocultar? Entonces, por eso dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso y nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia. Ese sacerdocio es continuo. Nos acercamos y sabemos que todos los días nos ensuciamos, pero si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia, lo vamos a leer después en 1 Juan. Entonces vamos a leer el 19 al 22, lo que es el contexto, 19 al 22 de Hebreos 10. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Bueno, veamos entonces esto que habíamos dicho en la versión Reina Valera, que dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El tema de acercarse con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificados los corazones de mala conciencia, este es el punto un poco de... El llamado es acercarnos. Ahora nos llama a tener un corazón sincero y a purificar los corazones de mala conciencia. La necesidad entonces del examen de conciencia tiene que ver con cómo estoy hoy en mi vida delante de Dios, porque fíjense que en Hebreos va a decir que la palabra de Dios nos llega hasta el corazón, hasta discernir las intenciones. No podemos engañar a nadie, mucho menos a Dios. Así que esto del purificar los corazones de mala conciencia lo vamos a ver un poco en Juan, en cómo Juan nos lleva a la necesidad, porque como les había dicho, Pedro dice en la carta del apóstol que el que no tiene estas cosas, ¿no?, que fe, a la fe le añade virtud, conocimiento, paciencia, dominio propio, afecto fraternal y amor, tiene la vista muy corta y sigue habiendo olvidado los pecados que fueron purificados. O sea que nosotros recibimos ese rociamiento de la sangre, pero fíjense que es una actividad continua, un camino vivo, un camino constante, un acercarnos cada día, una vez.
Por eso la necesidad de, como dice también en Hebreos, que confirmen haciendo más y más, para que tengan plena certidumbre, plena confianza de la esperanza. Entonces tiene que ver con decir, para que tengamos plena confianza de que Dios nos espera del otro lado. Amén. De decir, estoy edificando mi vida, estoy atesorando, como dice Pablo, para lo porvenir, pero para el porvenir de la vida venidera. Entonces, ahí está el tema de, bueno, mi conciencia, ¿cómo sé cómo está mi conciencia? ¿Cómo estoy yo? Y por eso Juan nos ayuda a considerarnos. Ahora vamos a leer en la carta, ahí ya en el primer capítulo de la primera carta de Juan, porque fíjense qué bárbaro, ¿no? Porque acá nos dice, cuando Lolo terminó ahí, diciendo, no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbres. Fíjense la importancia, te dice, entremos, acerquémonos al lugar santísimo. Tenemos entrada por el sacerdocio de Cristo, todos. Después también Pablo dice en otra carta, tenemos entrada por un mismo espíritu del Padre, ¿verdad? Ahora, no dejándonos de congregar. ¿Y con quién te exponés? En luz, ¿con quién tenés que buscar la paz? Con los hermanos, ¿no? Esa cosa de decir, ¿con quiénes tenemos trato? Dice, que dice que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan va a tratar ese tema del amor entre nosotros. Por eso va a decir, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces lo vamos a leer acá. ¿Por qué? Porque yo me busco acercar y mi conciencia tiene que ver con, Pablo dice, procuro tener una conciencia sin ofensa, una conciencia sin ofensa, o sea que mi conciencia me dé testimonio de que no estoy ofendiendo ni a Dios ni a los hombres. Por lo menos consciente. Si los pecados ocultos, pedimos perdón. Los errores que no podemos evitar, que no conocemos, ¿no? Dios no nos juzga por nuestra ignorancia, nos juzga por lo que sabemos. Entonces, en el trato, ahí Juan nos va a tratar, acá nos va a llevar a esta cuestión. Que nosotros, si decimos conocer a Dios, ¿no? Porque acá Juan es muy duro en eso. El que dice que le conoce y es mentiroso o practica la injusticia, es mentiroso. Entonces acá nos pone en la relación persona a persona. ¿Qué dice tu conciencia de tu trato con tu esposa, con tu fidelidad? ¿Qué dice tu conciencia del trato con tu jefe? ¿Estás haciendo tu trabajo o le estás robando horas? Mirá. No, te iba a sonreír. Pero esas cosas, porque Dios nos va a pedir cuentas de nuestra vida. Todos vamos a ser juzgados, ¿verdad? Y Pablo dice que esperamos que también lo sea a vuestras conciencias. Esta cuestión del día del juicio. Y Pablo mismo lo dice. Cuando él dice que procura tener buena conciencia, dice que creemos que va a haber un juicio de justos e injustos. Amén. Y por esa razón yo procuro tener siempre, dice Pablo, una limpia conciencia. Y esto tiene que ver con el tener esa comunión con Dios, que no es que me voy al cielo, al lugar santísimo que está en el cielo, porque cercano está el Señor a los que le invocan, está con nosotros. No contristar el Espíritu Santo que recibimos, que está hoy. Entonces, es la conciencia de uno que está en compañía de Dios todo el tiempo. Primera Juan, entonces, 1, del 5 al 9, vamos a ver. Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Está bien? Está bien. Entonces, Dios es luz.
y no hay tinieblas en Él, y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y mi conciencia me acusa. Y mi gozo se pierde. Por eso, en los versículos 3 y 4, que lo podemos leer, dice: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Entendés? Entonces, nosotros tenemos ese deseo de tener la aprobación de la gente, ¿verdad? De la persona que amo, de la persona que quiero, de la persona que aprecio. Que la gente diga, te quiero, o qué bueno que sos, algo. No, la alabanza. Y entonces, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué dijimos el otro día? Si vas a la casa de Dios, vas a ofrecer tu sacrificio, llevas la ofrenda al altar, dice el Señor, y tu hermano tiene algo contra ti, anda, reconciliate primero, dejá la ofrenda ahí, anda, reconciliate, después vení y presentá tu ofrenda. Entonces acá que dice, si tenemos comunión unos con otros, o sea, si andamos en luz, si le dijiste la verdad a tu hermano, si le confesaste la ofensa, etcétera, tenemos comunión, y la sangre de Jesucristo nos limpia. Y tu conciencia está en paz con todos y santificada. Ahora, si vos añadís mentira tras mentira, engaño más engaño, ¿en qué termina eso? En que no estás en luz, en que no decís la verdad y en que perdés el gozo, y uno dice, ¿dónde va? ¿Dónde va? Estás desaprobado. ¿Tenés fe realmente? Porque la fe nos lleva, no es la fe ciega del mundo. La fe ciega del mundo, ¿cómo funciona? Hay que creer en algo. Bueno, si te estás por morir y te traen una virgencita de yeso y te dicen, dale, resale que te vas a salvar, le mandan, de rodilla ahí, a lo que sea. Tomate esto. Eso es una fe ciega. Nuestra fe, la fe ciega es antibíblica, es anticristiana. Porque nosotros tenemos una fe que percibe a Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. Y Jesucristo lo vino a revelar, lo vino a mostrar, lo ha dado a conocer. El que me ha visto a mí, dice el Señor, ha visto al Padre. Y esto de percibir tiene que ver con otros sentidos. No es que, bueno, yo no lo veo, el viento no lo veo, pero lo percibís. Si a vos te tapan los ojos y te ponen un plato de comida enfrente, lo lees, sabés que hay un plato de comida ahí. No, que no necesitas verlo. ¿Se entiende? Dice, cuando hemos recibido el Espíritu de su Hijo, ¿no? Dios derramó su Espíritu en nosotros. Amor. ¿Amor hacia quién? ¿Hacia los ídolos? No, primeramente al que nos amó. Eso es una experiencia personal. Que dice que Dios fue el que iluminó nuestra mente para que viéramos la gloria de Cristo. ¿No es cierto? Y eso es algo que dice, como Él está en luz, ¿no? Nosotros cuando vemos al Señor, vemos su gloria y vemos nuestros fracasos, vemos nuestros pecados. Por eso dice, si decimos que no tenemos pecado, que no hemos pecado en el 10, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque cuando vos te acercás a Cristo, vos ves la santidad y ves que vos sos un tipo lleno de pecados. Nosotros somos, ¿verdad? Entonces, nosotros buscamos acercarnos a Dios, ser purificados, ser perdonados. Esto no es, bueno, leímos el capítulo y ya está, y lo dejé en un cuartito porque fui a la iglesia un día y ya me lo sé de memoria, y si me lo dicen de vuelta, ¿para qué? Y ya me quedo en mi casa y veo la TV, ¿viste? Y ya está, sí, ya sé que hay que andar en luz. No, porque la conciencia se te cauteriza, se duerme la conciencia, ¿no? Se la amordaza y no me hablé, no quiero. Dice, no apagues el espíritu. Dice que si nuestro corazón no nos reprende, ahora lo vamos a leer en Juan, mayor que nuestro corazón es Dios, el cual sabe todas las cosas.
Entonces es tu corazón es el que te da testimonio. En tu corazón es el Espíritu que da testimonio en nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos guiados por el Espíritu, y ese Espíritu te dice, estás mintiendo, o estás faltando a la verdad, o levántate tú que duermas, y te alumbrará Cristo. Levántate tú que duermes. Porque fíjense que a las iglesias, el Señor, el Espíritu, dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces eso es necesario. Si uno pretende que porque está 5 años leyendo la Biblia y fue a la iglesia, ya está, ya tiene ganado un lugar en el reino, así, ¿sí? ¿Sabe qué dice el Señor? Si el impío se arrepintiere, será salvo. Y si el justo dejare su justicia y se tira chanta, no será aprobado. Es como Judas, que agarró un día y dijo, bueno, ya está, vendo esto, no me va. Leemos entonces ahora, vimos ahora en 1 Juan 1 este pasaje que nos habla de la comunión con Dios, del gozo, del andar en luz, para que tengamos esa sangre que nos limpia de todo pecado y que puede mantenernos limpios. Limpios sí que, si voy a la verdad. Si guardo la mentira, Dios no me limpia. Por eso dice, si ustedes no perdonan a los que les ofenden, tampoco el Señor Padre los va a perdonar. Leemos ahora en 1 Juan, ahí mismo estamos al capítulo 3, vamos. Del 1 al 10. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha demostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como es Él. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va contra la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de los siguientes. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo lo que no conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Hasta ahí. Esta parte es la gran radiografía que tenemos que ver de la fe, de la fe. ¿Cómo se manifiesta la fe? El que ama y el que no ama. El que ama, Lolo el otro día dijo, la fe se ve, a la larga se ve. Y la falta de fe también, ¿verdad? Entonces, fíjense que dicen, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la expectativa que dice la nueva traducción, estar expectando, tenerlo presente, se purifica a sí mismo, se mantiene puro, así como Él es puro. Entonces, tiene que ver con esta cuestión de, yo me estoy examinando, porque tengo esa esperanza. Porque dice, después lo va a decir más adelante, que aseguraremos el corazón, porque ese día, para no irnos avergonzados, ¿verdad? Después dice entonces, todo aquel que permanece en Él, en el 6, no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Entonces yo me tengo que preguntar, yo leo esto, busco la comunión con el Señor Jesucristo. ¿Qué busco con la comunión? ¿Un momento de qué? ¿De oración? ¿Cómo lo busco? Yo oro al Padre, ¿no? Pero el Padre ya nos ha dado la palabra, dice. Ya nos ha dado la palabra y dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Hagan lo que yo ya dije que tienen que hacer. No se pongan sentimentalistas. No se pongan emocionalistas. No empiecen no, Señor, porque eso es muy lindo. Cantar en la ducha es muy lindo, pero si no vas a trabajar y te quedas cantando en tu casa, no vas a hacer lo que yo quiero. ¿Se entiende? ¿A qué voy con esto? Que es cuando vemos los hechos, porque dice, hijitos, nadie los engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces yo digo, Señor, mi conciencia me da testimonio de que estoy haciendo tu voluntad. Porque acá dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todos estábamos enredados en las obras del diablo en nuestra vida. Todos estábamos prendidos a los vicios y hábitos y cosas de este mundo. Y muchos, como dice Pablo, y muchos todavía no tienen que hacer morir lo terrenal. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Todos tenemos esa necesidad. Cada día. Dice, vamos a leer un poquito después. Un datito, Sí. Nico, respecto de la práctica del pecado. ¿Viste? El versículo 4, justo que iba a leer de eso. Bueno, ¿Eso ibas a leer? Porque dice, todo aquel que comete pecado, dice el versículo 4, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué digo? Señor, ¿estaré pecando o no estaré pecando si miento? No. Por ejemplo. Señor, nunca ofrendé un peso. ¿Qué te parece? Voy a orar. No. El Señor dice que seamos dadivosos, que demos, que ofrendamos, que hagamos bien al otro. Si ve a tu hermano tener necesidad. Entonces, el examen de conciencia no es un sentimentalismo. No es que yo me voy a arrodillar así y a buscar una sensación. Yo digo, Señor, vos en tu palabra me decís que viva de esta manera, que ame a mi esposa de esta manera, que me ocupe de mis hijos de esta manera. Entonces voy y lo hago y estoy con limpia conciencia. Procuré tener esa limpia conciencia. Procuré no hacer nada. Dice que tus dichos he guardado dentro de mí para no pecar contra ti, dice el salmista. Amén. He guardado tu palabra. Entonces la palabra de Dios me dice, esta es la vida, este es el camino. Esta es la comunión conmigo. No, la comunión conmigo no es un rato de adoración sentimental, que la tenemos. La alabanza que es agradable, que todos cantamos, es lindo. Las emociones son buenas, ¿se entiende? Pero ¿qué decís si tu marido, cómo te quiero, te lleva rosa y después va y te engaña? O sea, no tiene sentido. Es totalmente inútil, ¿se entiende? O sea, nosotros buscamos una comunión verdadera con el Padre y con el Hijo. Algo que nos diga, ¿de qué se agrada el Padre? De ver que sus hijos andan en la verdad. Lo dice Juan en la carta también. De que andan en la verdad que nos expone, que cuando uno se congrega, que en la congregación se pone la disciplina, dice el apóstol Pablo, a ese perverso quítenlo de medio de ustedes, para que se avergüence. En todo caso, si se avergüenza y reconoce su pecado y reconoce que está en tinieblas, venga a la luz, y el Señor es amplio en perdonar. El Señor viene y te limpia y te da una nueva oportunidad y todas las oportunidades que necesites, pero ojo, porque Dios no puede ser burlado también, ¿no? Ahí mismo acá estábamos leyendo en Juan después seguimos acá, vamos a leer del 16 al 23. Al 23. Franco, ¿querés leer? Fuerte, ¿eh? Conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros.
así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Pues si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se la da, ¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón? Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. De esta manera sabremos que somos de la verdad y podremos sentirnos seguros delante de Dios. Pues si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si nuestro corazón no nos acusa, tenemos confianza delante de Dios y Él nos dará todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Lo mandó. Como Él nos ha mandado. Vamos a leer esta parte de vuelta. Y fíjense que ya Juan está hablando, ¿no?, de este conocimiento. Identificamos, dice la Nueva Traducción Viviente, un poquito antes cuando leímos el otro pasaje, a los que son de Dios y a los que son del diablo, en que los que son de Dios practican la justicia, y el que tiene la vida de Dios, dice la Nueva Traducción Viviente, no puede vivir una vida de pecado. Es decir, la conciencia viva por el Espíritu Santo que nos dio vida, nos muestra la realidad. Y no podemos. Mientras callé, me quisieron mis huesos, ¿no? Decía, en mi gemir todo el día, dije, voy a confesar mi pecado, dice el salmista. Lo confiesa en el Salmo 51, pide ser renovado, pide que Dios haga una obra, creo en mí un corazón limpio. Lo pide, Señor, danos un corazón limpio, danos un corazón nuevo. Lo tenemos que pedir, y si lo tenés, cuidalo. Y si lo tenés, llévalo todos los días delante del Señor. Y sí, Señor, mostrame. Y hoy nos muestra, porque el Señor dice, en esto hemos conocido el 16, el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Acá está la medida. Y ahí está el tener esa relación con los hermanos. ¿Con quién es? ¿Quién es mi padre y mis hermanos? Sabemos quién es mi padre y mis hermanos. ¿Quién es mi prójimo? Ese que está ahí tirado, que no tiene ni para levantarse. Ese es tu prójimo. Andá y levantalo. Hacer el bien, como yo te lo hice a vos. Pues él dio su vida por nosotros. Así también tenemos que hacer nosotros. Por la gente. Por eso dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El amor de Dios en él. ¿Cómo estás en comunión con Dios? ¿Cómo vivís en la luz, en el lugar santísimo, delante de Dios? Y no, ese amor no te lleva, no te constriñe, no te muestra que así como Él dio su vida, vos también tenés que darla. Él es nuestro modelo, ¿no? Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto es un aliento a que nosotros digamos, sí, Señor, esto es lo que vos me pedís, concretamente. Y dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. O sea que si nuestro corazón nos reprende, nos dice, sí, tenés la posibilidad de ayudarlo y no lo estás ayudando. Y cerrás contra él tu corazón, como dice acá, y cierra contra él su corazón. Pero tenés que abrir el corazón, nos dice el Señor. Tenés que dar. Buscá a quién podés ayudar, a quién podés acompañar. Porque no es económicamente solamente la ayuda, ¿verdad? Para que uno visita al enfermo, acompaña al que está solo, llama o cualquier manera de ayudar al prójimo, ¿verdad? Y en la iglesia obviamente hay multitud de ministerios también, porque está el que hace misericordia, el que administra, pero todos sirven, todos tienen en común que están sirviendo. ¿A qué? A las funciones del cuerpo de Cristo, que predica, enseña, acompaña, ayuda. Todos lo hacemos de alguna manera, pero hay a veces miembros específicos que están dotados especialmente para esas cosas por Dios. Entonces dice en el 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios.
Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ese es el gozo cumplido. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El gozo de ver que el Señor te aprueba Amén. y te bendice y te libra de tus enemigos y te hace estar en paz aún con tus enemigos. Entonces, y acá el último versículo del capítulo dice el 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Esa es la comunión. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Y en esto sabemos, no, la fe no ciega, sabemos muy bien, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es un Espíritu vivo del Dios viviente, que nos abre los ojos a la vida espiritual que el mundo ignora. Obviamente hay una actividad espiritual en el mundo que es del anticristo, con toda clase de engaño y de poderes milagrosos fraudulentos, etcétera, que lleva a la gente ¿a qué? A los ídolos, a los falsos dioses, al Dios de este mundo. Pero el que está en Dios busca esto, que es amar, ¿no? Creemos en su Hijo Jesucristo y nos amamos unos a otros como Él nos lo ha mandado, a la manera en que Dios nos enseñó. Por eso Pablo, que fue instrumento del Señor, dice: el marido debe dar su vida por su mujer, la mujer debe respetar a su marido, sujetarse a su marido como al Señor. Las mujeres enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos, ¿no? Estas cuestiones del amor, de amar a tu marido, a tus hijos, cómo amar. Esas son las personas que Dios se agrada. Por eso uno dice, bueno, vamos a entrar al lugar santísimo. Pero el lugar santísimo está en tu corazón hoy, porque el Espíritu Santo vino a morar en vos. Esa entrada es cuando tú estés solo en tu cuarto, entra ahí en lo secreto y ora en lo secreto, y tu Padre que oye en lo secreto va a escuchar y te va a recompensar en público. Entonces, cuando nosotros decimos, Señor, esta verdad que estamos hoy considerando, es porque pudimos ver de una manera que percibe, ¿no? Los ojos de vuestro entendimiento son alumbrados. Entendemos lo que Dios hizo en Jesucristo, lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Y nos gozamos, cueste lo que cueste. Porque no es, porque esto me hace sentir tan bien. Porque a veces, Pablo decía, soportar al insoportable, o sujetarse al marido, no te da gozo. Bancarte cosas que poner la otra mejilla, no te da gozo. ¿Verdad? Dar a cualquiera que te pida, te da más excusa de decirle no le doy que darle, ¿no? Entonces siempre la carne opone resistencia. Pero nosotros decimos, vamos a hacer morir la carne. Vamos a sujetarnos a Dios. Vamos a someternos al Señor. Vamos a decir, Señor, nos estamos acercando a vos. Y en este acercamiento, Él nos limpia de todo el pasado y nos renueva para que abundemos más y más. Dice, el abundar es ir en aumento, en ensanchar nuestros corazones, en no quedarnos con, sí, porque yo hace 10 años, ni que digas 40. Al Señor le gusta el fervor, sirviendo al Señor fervientes en espíritu, dice Pablo. Entonces, en esa comunión, en ese fervor, pero eso no es tan sentimental, tan emotivo. Lo vemos haciendo lo que hay que hacer, dice el dicho. Haciendo las cosas como Dios nos manda. Bueno, no es tanto tiempo, estamos bien. No, sí, está bien. Te queda un minuto. 50 minutos, bueno. No. Y dice, purificados entonces los corazones de mala conciencia, cuando leamos hoy el pasaje pivot. Acerquémonos a Dios. Amén. En plena certidumbre de fe, sabiendo lo que conocimos, el testimonio de la obra de Jesucristo a nuestro favor, sabiendo que Él nos recibe,
que esa obra nos dio entrada al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo a través del velo. ¿Y qué dio Él cuando se rasgó, cuando Él subió a los cielos? Su Espíritu Santo envió. Y eso es lo que nos da entrada al Padre por un mismo Espíritu. Ahora no recuerdo el versículo en el lugar exacto que está en la carta de Pablo, pero lo dice claramente. Entonces, ¿buscamos comunión con Dios? ¿Buscamos el gozo? ¿Mi gozo cuál es? ¿Ver la cuenta bancaria a fin de mes duplicada? ¿O saber que en el reino de los cielos mi cuenta, el Señor la está guardando? O sea, donde esté vuestro corazón, allí, donde esté vuestro tesoro, también estará vuestro corazón. Entonces tiene que ver con que en todo eso va de la mano. Si yo tengo comunión con Dios, obviamente voy a estar metido en esto y viviéndolo. En esto somos todos aprendices, en esto somos todos discípulos, en esto somos todos hermanitos, hijitos míos, nos dice Juan, hijitos míos. O sea, realmente esto es como decir, bueno, sigamos acercándonos a Dios, sigamos dejándonos que Dios nos limpie, que Dios nos instruya, nos enseñe, nos muestre. ¿Y para qué? Para llevarnos a guardar los mandamientos. Si no hacemos eso, nuestro corazón nos reprende, nos dice, estás pecando. ¿No? El que aborrece a su prójimo, aborrece a su mujer. Dice, pero no, ¿sabes? Escúchame. ¿Qué excusa estás poniendo? ¿Qué excusa nos da acá? Entonces, en esas cosas también son delicadas, lo digo, pero son en donde más, es como si yo voy a destruir un ejército, voy a ser puntual, vamos a destruir esta relación, que es la más fuerte. Entonces, si uno está en matrimonio o está con los hijos, uno cuida esas cosas, que es donde también está nuestra obra. Amén. Perdón, hermano, si me extendí, y vamos a ver si hay preguntas para... Amén.